El otro día estaba hablando con el pastor Ángelo, que sepáis que pedí permiso para todo, siempre lo hago, y estábamos hablando de ciertas cosas de la iglesia y pues terminamos hablando de determinados tipos de cristianos. Y él, refiriéndose a ellos, me decía, pero esa gente busca a Dios y se les ve que son sensibles al Espíritu Santo y se ve que hay algo genuino, que no tienen tapaderas, que no tienen religión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzan? Él creía que con todos tenía que ser tan fácil como lo fue con él. Porque los pastores, como decía el pastor el otro día, no venimos en carro de fuego y nos vamos en carro de fuego. Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades. Y los pastores Ángelo y Patricia pues pasaron un momento de ciertas dificultades en las que el pastor y yo pudimos intervenir. Pudimos intervenir con consejo, con oración. Y tal vez a ellos les gustara más o menos lo que nosotros les estábamos diciendo, o lo entendieron mejor o peor, pero por el amor que ellos tienen a Dios, ellos tomaron el consejo, lo pusieron en práctica y comenzaron a caminar en victoria. Entonces yo creo que el pastor Ángelo pensaba que con todos tenía que ser así de fácil. Es muy fácil. Uno coge el consejo, lo pone en práctica y camina en victoria, pastora. Esa gente busca a Dios, pero tú les diste el consejo, sí. Y hablaste con ellos, sí. Y no giran su vida, no. ¿Por qué? Porque no todos vivimos a Dios con la misma rendición en el corazón. Este es el secreto. Con Dios no es solo tenerle. Todos nosotros tenemos a Dios y tenemos el mismo Dios. Todos nosotros hablamos con el Espíritu Santo, cantamos al Espíritu Santo, sentimos el toque del Espíritu Santo. Pero no todos nosotros vivimos con la misma rendición en el corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y aquí está la diferencia. Esto marca la diferencia entre los cristianos que tienen a Dios y los cristianos que viven rendidos a Dios. Seguramente mucha gente me dice, yo busco a Dios. Sí, mucha gente busca a Dios, pero muchos le buscan para fines propios. Pues le buscan por un milagro, le buscan para la salvación. Nadie se quiere ir al infierno, pero le buscan como Salvador, porque cuando les toca vivir a Dios como Señor, eso ya no conviene. Hay muchas personas que le buscan con fin propio y muy pocas personas que han entregado genuinamente su corazón a Jesús. Y esta conversación me hizo recapacitar y me hizo pensar en cosas que están sucediendo en el pueblo o cosas que están sucediendo a ciertas personas en el pueblo. Y entonces hablaba con Dios y pensé, es que Señor, tú eres un Dios que como te cantamos, nos persigues. Tú le cantas a Dios, encuéntrame en el escondite, ¿verdad? Pues Dios va a encontrarte. Y si tiene que usar, escúchame bien, si tiene que usar al mismísimo Satanás para traerte a sus pies, lo hará. Hace casi 20 años, Dios me dio una palabra que por todos estos años he guardado, Isaías 54. Pero dentro de esa palabra hay un versículo, el versículo 16, que siempre me ha llamado mucho la atención. Dice así, he aquí, Isaías 54, 16, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo, esto dice Dios, yo he creado al destruidor para destruir. Dios creó al destruidor para destruir. Y uno puede pensar, ¿pero para qué, Señor? ¿Para qué te tomaste esa molestia? Estábamos mejor sin Él. Pero déjame decirte que no. Dios todo lo hace perfecto. Y Él me enseñó con mi propia vida que hay obras en el corazón
que solamente son llevadas a cabo o son transformadas a través del destruidor. Así que si Dios lo tiene que usar a tu favor, lo hará. ¿Cuántas personas hay que dicen, es que fue después de aquella desgracia que yo me entregué genuinamente a Cristo? ¿Cuántos hemos oído esto? ¿Verdad? Ay, mi mujer, yo recuerdo un caso de un chico, es amigo mío, que me decía, es que mi mujer, tantos años, hablándome de Cristo y diciéndome que Jesús para arriba y Jesús para abajo, y tuve que tener un accidente, casi me muero, y me entregué genuinamente a Jesús. ¿Cuántas personas? Porque vamos a ser sinceros, hay muy poca gente que llega a los pies de Jesús y se bota ahí genuinamente, muy pocos. Son muy pocos los que le entregan el corazón a Jesús y se rinden por completo a sus pies. Pareciera que tiene que haber una desgracia de por medio para que nosotros comencemos a entregar la vida al Señor. Por eso os digo que si Dios tiene que usar aún las obras de Satanás a tu favor, lo hará porque eres hijo. Y lo único que Dios desea es que tú llegues a ese estado de rendición delante de Él. Dice en Éxodo 9, el versículo también 16, dice, y a la verdad, yo te he puesto, esto le dijo Dios al faraón, a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Faraón, el destruidor de los hebreos, fue puesto por Dios en esa posición. Pero Él le dice, no te equivoques. Yo te he puesto ahí para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todo lo que Satanás quiera venir a hacer contra nosotros, todo lo que esté intentando hacer contra nosotros, tal vez con situaciones adversas, tal vez con tormentos, con angustias, te ha metido en las peores tormentas, no te preocupes. Todo va a ser usado por Dios, permitido por Dios, a veces hasta pensado por Dios, para que tú le des la vuelta al corazón, para que Dios pueda traer una transformación, para que Dios pueda mostrar su poder a favor de ti, o su nombre con las maravillas que hace en ti pueda ser esparcido a lo largo de la tierra. Ese es nuestro Dios. En mi vida Dios siempre quiso hacer, como en la vida de todos, porque Dios es así, las cosas por amor, ¿de acuerdo? Él cuando quería girar algo en mi corazón, con amor, me decía lo que no iba bien, con mucho amor, porque Él no quería que sufriera, pero yo era cabeza dura y Dios me conocía. Y ha habido obras en mi corazón que no han podido ser hechas por amor, porque yo no se lo he permitido. Así que Dios dijo, bien, no será por amor, pues ahora será por destrucción. Y ahí sí, cuando me quedaba sin nada y todo estaba asolado, ¿dónde está mi Dios bendito y alabado? Sí, no soy la única que en el lecho de muerte dice, Señor, mi Salvador, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me sacó de mi infierno y mi vida comenzó a ir bien y comencé a sentir ese estado de paz en mi alma que nunca había tenido. Yo le decía al Señor, ¿pero por qué tardaste tanto? ¿Por qué me dejaste, Señor, ir tan abajo? ¿Por qué no me frenaste antes? Y un día Dios me respondió, te voy a decir algo, Ana, contigo no podía. Dios conocía mi corazón, Dios conocía mi carácter y Dios sabía que me tenía que encontrar con el destruidor cara a cara para morder el polvo. Y cuando me levantara a decir, ya lo probé todo, no hay nada que merezca la pena, porque si no hubiera seguido volviendo para atrás. Dios usó al destruidor y las obras de destrucción a favor de su hija. Y Él hizo conmigo algo tremendo, amén. Así que use el Señor lo que quiera, pero termine la obra en nosotros. Todo en esta vida. No quise cambiar por amor. Me tocó por destrucción. Y todos esos cristianos de los que el pastor Ángelo me hablaba, si no quieren cambiar por amor, les tocará hacerlo por destrucción. Porque Dios te da una y otra oportunidad, pero Dios no está dispuesto a perderte. Y Dios no está dispuesto a perder tu vida en esta tierra.
Así que comenzará a quitar de ti todo en lo que te apoyas. Todo comenzará a ser destruido. Y en ese punto es cuando tú clamas a Dios. Pero sabes, tenemos un Padre tan bueno y tan poderoso que aún gobierna sobre la destrucción. Esto quiere decir que tú nunca serás destruido. Yo no fui destruida. Todo lo que había a mi alrededor, aquello en lo que yo me apoyaba y me sentía fuerte para seguir, por amor, por el amor de Dios hacia mi vida, comenzó a ser tocado y a ser derribado. Y cuando a uno no le quedan muletas, solo le queda Dios. Porque Dios siempre estuvo ahí. Él nunca me rechazó. Él estaba esperando a que yo voluntariamente, por amor o por destrucción, girara mi vida a Él y le dijera: bien, Señor, ya estoy rendida a tus pies. Y en ese momento es cuando Dios te levanta y te dice: ahora te voy a entrenar. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Nuestra vida como cristianos no termina con la salvación. Qué bueno, llegué a Jesús, ya todo está hecho, ya soy salvo, me puedo relajar. No, tu vida como cristiano comienza, tu verdadera vida comienza cuando tú llegas a la salvación. Porque tú y yo no hemos sido rescatados del mismísimo infierno para ahora quedarnos a deleitarnos contemplando la gloria de Dios. Tú no vives para ti, tú ya no vives para tus deleites y tú ya no vives para trabajar ni siquiera para ti mismo. Dios quiere de ti algo y te va a entrenar para ponerte en el lugar que Él estableció aún antes de la fundación del mundo, porque hay gente ahí fuera hay gente que se pierde, que sufren, que tienen dolor, opresión, que se van al infierno. Y para eso Dios cuenta contigo. Amén. Tiene que entrenarte. El día que le dijiste sí a Cristo, tú entraste a formar parte del ejército del cielo, lo quieras o no. Y para ese entrenamiento Dios usará a Satanás, las obras de Satanás o lo que haga falta, porque Él creó al destruidor para destruir. Pero lo hará por amor a ti. Fijaros en algo. Jesucristo venció a Satanás hace 2000 años, pero no lo encarceló. Satanás está vencido. ¿Cuántos me dicen amén? Pero sigue operando. Hubiera sido más fácil que Jesucristo lo venciera y lo encarcelara para que nos dejara en paz. Pero a Dios no le interesa eso. Dios quiere un pueblo de guerra. Dios quiere entrenarte. Dios quiere que tú y yo sepamos quiénes somos en Cristo. Que le digamos al diablo: sabes, tú a mí no me puedes tocar. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Qué te has creído que estás haciendo, Satanás? Tú estás donde Dios dijo que estás, debajo de mis pies. Dios quiere un ejército de guerra. Por eso no le atrapó y no lo encarceló. Porque Dios cuenta contigo. ¿Sabes qué cuenta Dios? Dios cuenta que tú le creas a Él en lugar de creer lo que ves. Dios cuenta que tú le creas a Él en lugar de creer la circunstancia que estás viviendo. Para eso Dios cuenta contigo. Y a veces unas personas son entrenadas duramente. Pero esto también tiene que ver con los propósitos que tenemos en la tierra. Si has sido entrenado duramente en el mundo, quiere decir que Dios tiene un propósito grande contigo. Gózate y alégrate. Lo malo no es ser entrenado con dureza, lo malo es estar en la misma prueba 40 años. Eso es lo malo. Yo quiero ser entrenada por Él porque sé que hay un propósito para mí. Así que no me importa lo que me acontezca, solo Él tiene que estar conmigo. ¿Cuántas personas están atravesando pruebas? Quiero decirte que esto es parte vital de tu entrenamiento en Dios, porque cuando atraviesas pruebas, Dios comienza a formarte. Dios comienza a formar un carácter en ti. Dios comienza a quitar todos esos estorbos que hay en ti. Ni siquiera sabes cómo acontece, pero la prueba es el lugar diseñado por Dios para que esto acontezca. No lo tienes que sentir,
Y no tienes que sentirte bien en medio de ella. Pero Dios está haciendo un trabajo en tu alma porque quiere que tú seas un guerrero para su reino. Pero sucede que al no entenderlo, pues entonces nos angustiamos y pasamos malos ratos y nos dan sofocos y ansiedades. Porque no hemos entendido el plan de Dios. Vamos a suponer que te has quedado sin trabajo, ¿de acuerdo? Todo iba bien y de pronto de la noche a la mañana venía un revés y te quedaste sin trabajo. Oh Dios, Señor, por favor, yo creo en ti, en tus promesas, eres grande y misericordioso y agarro esa palabra de ciencia y dame ese trabajo en el nombre de Jesús. Y todo está bien, eso es lo que enseñamos aquí. Tú tienes que agarrar la bendición y tomar esas palabras. Pero quiero decirte que no siempre Dios va a contestar en el momento. Porque puede ser que Dios tenga un plan mayor. Puede ser que Dios necesite enseñarte algo. Entonces aquí comenzamos a desorientarnos. Oh Dios, creo que no me contestas y agarré todas las palabras de ciencia que han echado en todo el mes. Pastora, ora por mí, creo que caí en pecado. Tal vez me vino una maldición del no trabajar. Bueno, todo eso puede ser, pero en general no es. Generalmente ha sido Dios mismo el que te colocó en esa situación, porque para Él no es vital que tú tengas trabajo, para Él es vital que tú aprendas algo. Vamos a suponer que Dios quiere enseñarte que Él es tu proveedor. Porque una cosa es que tú le cantes, tú eres mi sustento, Dios, y otra cosa es que Dios sea en verdad tu sustento. Como siempre os digo, una cosa es tener la información de que Dios es el proveedor y otra cosa es vivir en tu diario, vivir esa provisión. Entonces, cuando Dios quiere enseñarte esto o quiere revelarse a ti como proveedor, olvídate de que te vaya a dar un trabajo. Porque la única manera en que Dios, o en el único lugar en el que Dios está revelado como Jireh, como el que te proveerá, es en el valle de la necesidad. En ese valle es en el único lugar donde encuentras un Dios enviando maná y enviando codornices. Entonces tú nunca vas a poder conocer a un Dios revelado como proveedor si tú no pasas por ese valle. No te canses. Otras veces estas pruebas financieras suelen llegar para remover de nuestros corazones la confianza que tenemos depositada en los hombres. La Biblia dice en Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Jehová. Pero cuán a menudo caemos en la trampa de creer que nuestro proveedor es un impío, es un jefe, es un trabajo. Muchas personas, por no perder el trabajo, prefieren transgredir las leyes de Dios. Oh, Dios mío, mi jefe me puede despedir si hago eso. Uy, si digo que soy cristiano, a lo mejor me despide porque le voy a decir que no puedo mentir y tengo que estar todo el día mintiendo en el teléfono. La gente prefiere perder a Dios que perder un trabajo, pero Dios te está diciendo, iglesia, maldito el hombre que confía en el hombre. Tu jefe no es tu proveedor. Tu trabajo no es tu proveedor. Ni siquiera esa nómina que llega mensualmente es traída de un hombre para provisión tuya. Tu jefe, a ti te puede faltar, porque el jefe se ha movido así o porque Dios lo permita, te puede faltar el trabajo. Pero yo te aseguro que si no te falta Dios, no te faltará la provisión. Pero tú puedes tener el mejor trabajo, que como te falte Dios, ya lo has perdido todo. Confía. Tal vez el día que renuncies a creer
que tu provisión viene de un impío, de un hombre, de unos padres, de una nómina, de un trabajo. Tal vez ese día Dios diga, ¿sabes? Ahora sí lo tienes ministrado al corazón. Ahora sí sabes que yo soy tu proveedor. Ahora sí abro las ventanas de los cielos para que tengas el mejor trabajo. Amén. Aquí hay personas que tienen la necesidad. Yo conozco muchos de vuestros corazones por lo que me compartís. Y a veces entre líneas puedo ver el temor del pueblo. Puedo ver esa necesidad que tenéis de tener una seguridad que no es Dios. Entonces Dios va a querer enseñarte, yo soy tu proveedor. Si esto está sucediendo en tu vida, te aconsejo que no andes detrás de un trabajo. Porque una cosa sé, que Dios va a ser tu proveedor, pero no te puedo garantizar que Él lo vaya a hacer a través de un trabajo. Y sucede que cuando nos aferramos a esto, no, la pastora dijo que Él es mi proveedor y Él me va a proveer, me va a llegar el trabajo. Sucede que el trabajo no llega y tú te frustras y ya no crees a Dios. Pero la promesa de Dios no fue te voy a dar un trabajo, la promesa de Dios fue yo soy Jehová Jireh, el que te proveerá. No dijo cómo, confía en Él. Él te puede dar una provisión sobrenatural. Y Dios quería hablarme de esto cuando yo estaba compartiendo esto, porque siempre le digo, yo lo entiendo Dios, pero yo necesito algo en la Biblia para que ellos lo entiendan. Y Dios es tremendo porque me habló en la mente, y Primera de Reyes 17. Y tremendo, anótalo ahí para que tú lo puedas estudiar en casa. Pues me encontré la historia de Elías. Cuando Dios le dijo a Elías, vete a esconderte al arroyo de Querit. Por una situación en la vida de Elías, Dios tuvo que mandar a Elías al arroyo de Querit. Y le dijo, allí beberás el agua. Yo ya he ordenado a los cuervos que te alimenten. ¡Qué cosa tan tremenda! Elías tenía que creer que unos pajarracos iban a venir a alimentarle. Esto sí es una provisión sobrenatural. Pero la Biblia dice que Elías atendió la voz de Dios y hizo como Dios le había dicho. ¿Y sabéis qué sucedió? Que esos cuervos aparecían todas las mañanas y todas las tardes con pan y carne para Elías. Esto es tremendo. Él bebía en el arroyo de Querit y los cuervos traían su alimento como Dios había prometido. Entonces Dios me hizo entender en el Espíritu, hay mucho pueblo que yo mismo he enviado al arroyo de Querit. Y están ahí, en el arroyín. Aunque no todos son Elías. Pero vamos a declarar que después de este día todos somos Elías. Amén. Estamos ahí en el arroyo de Querit. Y Dios te dice, mira, tú solo ocúpate en ese arroyo de beber agua, porque yo te voy a traer lo demás. Pero sucede que empezamos a incomodarnos, porque somos seres naturales que necesitamos una seguridad, que no sea una palabra que nos dice que va a venir un pajarraco. Necesitamos una seguridad diferente. Y te quiero decir que con Dios hay que vivir a la manera de Dios. Así que Él te quiere enseñar que Él puede hacerlo contigo y que Él puede proveerte de manera sobrenatural. Así que no habrá nadie que te saque del arroyo de Querit hasta que tú hayas aprendido esta lección. Mejor aprenderla cuanto antes. ¿Cuántos me dicen amén y le dan ese aplauso a Jesús por los cuervos, por el pan, por la carne que nunca nos va a faltar? Amén. Aprende dos cosas importantes. Una, Dios casi siempre hace cosas que nos sorprenden. Dime algo, ¿cuántos de los que estamos aquí pensábamos hace un par de años estar aquí? ¡No! Dios es un Dios de sorpresas. Por eso te dejo escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que yo tengo preparadas para los que me aman. ¿Cuántos le aman? Pues entonces esas cosas que tú ni pensaste están por acontecer para tu vida. Cosas que nos sorprenden. Y punto número 2, Dios nunca llega tarde. Confía.
Échale cuenta para atrás a toda tu vida y cuando Dios te falló. Nadie en este lugar puede levantarse a decir, a mí Dios me falló. ¡Nunca! ¿Por qué piensas que lo va a hacer ahora? Cuando estás en su propósito eterno, para esta hora has llegado, estás en el tiempo y en la ocasión, que nadie te mueva de ese tiempo y de esa ocasión, porque entonces sí vas a perder la bendición, amén. Mantente quieto donde Dios te colocó, quieto, que Dios hará que lleguen los cuervos. Pero ¿sabes qué sucede? Que para que uno llegue a confiar así en Dios, en verdad le tiene que conocer. Mucha gente me dice, pero ¿cómo estás tan segura de lo que dices y cómo dices esas cosas y luego crees que Dios te va a respaldar? Porque sé en quién he creído. Porque Dios nunca me falló. Porque he vivido mucho con Él y he entendido que a Dios solo se le conoce a través de experiencias y las pruebas son parte de eso. Os digo algo, Elías aprendió que tiene un Dios tan poderoso que podía mandar pajarracos a alimentarle porque pasó por ese valle. Si no, nunca lo hubiera aprendido. Pero para pasar por ahí le hizo saber, conocer de cerca a Dios. Las pruebas te hacen conocer a Dios. Cuando has pasado por una prueba, cuando tú ya has pasado por la prueba, ¿cuántos me van a decir amén a esto? Tú confías doblemente en Dios. ¿Sabes por qué? Porque en esa prueba aprendiste que Dios te sacó la cara, que Él peleó por ti. En esa prueba aprendiste que es verdad, no te dejó tirado. Él se hizo con tus enemigos. En esa prueba Él te dio la provisión cuando pensabas ya todo se acaba. ¿Qué sucede? Que para la siguiente prueba tú tienes el corazón confiado. No, Dios ya lo hizo conmigo, lo va a hacer. Las pruebas son necesarias para que tú y yo conozcamos a Dios, amén. Yo puedo decir que mis mayores pruebas y mis mayores tormentas me han enseñado las lecciones más grandes que yo he podido aprender. Ahí, en esos lugares, por eso me fío de Dios con todo mi ser. Y a ti te digo, necesitas conocerle así. Ten paciencia. Él no se olvidó de ti. Sabe lo que estás viviendo y es más, tengo que decirte que Él mismo te colocó ahí. Otro de los problemas que solemos tener, este problema también he escuchado mucho en el pueblo, es la manera en que Dios quiere darnos la provisión. Yo he escuchado un montón de veces, mira pastora, a estas alturas y que yo tenga que serle carga a mis padres, qué humillación que tenga que ser ayudado por la iglesia, que tenga que ser ayudado por mis hermanos, qué humillación. Sí, hay un problema, pero Dios me habló que tal vez el problema está en tu corazón, no en la humillación que tú sientes. ¿Sabéis qué sucedió en la vida de Elías? Que pronto el arroyo se secó. Aquel arroyo donde Dios le había enviado, de pronto se secó. Dios es un Dios que nos cambia escenarios continuamente para aprender lecciones continuamente. Así que el arroyo se secó y Dios le dijo a Elías, bien, levántate, vete a Sarepta de Sidón, que yo he ordenado a una viuda que te sostenga. Por el amor de Dios, una viuda para nosotros sería el acabose. Y más sabiendo que esa viuda no tenía dónde caerse muerta. Y Dios le dice al ungido, al profeta, a su siervo, vete que he dado orden a una viuda. Ella te va a sustentar. Pero ¿sabes? En la Biblia no nos dice que Elías le armó la revolución que nosotros le solemos armar a Dios. Es que a estas alturas y sostenido por mis padres, a estas alturas y sostenido. Elías hizo conforme a la palabra de Dios. Llegó hasta la viuda y humildemente le pidió, el hombre de Dios, a una viuda que no tenía dónde caerse muerta, le pidió pan y agua.
Una gran lección de humildad nos da Elías. Limítate a hacer lo mismo. Limítate a obedecer en Dios en la situación en la que Dios te ha colocado. A Dios no se le ha escapado un solo detalle. Y te voy a decir algo, fue la obediencia de Elías que pudo Dios manifestar su gloria también para la viuda. Porque por la obediencia de Elías, Dios bendijo a Elías y bendijo a esa viuda y a sus generaciones. Sé obediente a Dios con lo que te diga de hacer. Porque en esa obediencia está tu bendición y está la bendición de aquel que te tocó para bendición. Una palabra, una ofrenda que te dan, ¿qué te piensas que Dios va a dejar sin recompensa a esa persona? Tal vez Dios te usó a ti como canal de bendición para aquel que te está bendiciendo. ¿Le vas a negar esa bendición? Lo que pasa es que el orgullo en nuestro corazón no nos deja vivir de esa manera. Vive a la manera de Dios, no con el sistema del mundo. Vamos, di conmigo, yo voy a vivir a la manera de Dios y no con el sistema del mundo. Pero ojo, que tampoco te estoy diciendo aquí que ahora como Dios te metió en el arroyo de Querid, pues voy a tirarme aquí al sofá a esperar que me venga la viuda y que me vengan los pajarracos a alimentar. No. En esa actitud nunca vas a conseguir nada, porque yo te he dicho que Dios te está, ¿qué? Te está entrenando. Para que seas un hombre y una mujer de guerra, un hombre y una mujer de acción. Yo siempre digo a la gente que no tiene trabajo que en verdad están equivocados. Tienen trabajo. Porque la gente que no tiene trabajo, su trabajo es buscar trabajo. Aunque parezcan que no hay resultados. Porque la gran mayoría me viene diciendo, es que pastora, me recorrí la isla, me pateé toda la isla, tiré currículums en todas partes y no resulta. Pero es que no se están dando cuenta que tal vez Dios le ha puesto a patear toda la isla, no para encontrar trabajo, sino para hacer un trabajo en su corazón. ¿Y qué tal si Dios está usando eso para removerte de la pereza? ¿Y qué tal si Dios está usando todo eso para traerte a perseverancia? Hemos dicho que con Dios nada es por casualidad. Acuérdate que Dios guarda de todos tus detalles. Él te está entrenando. Quiere de ti algo. Así que la situación que estás enfrentando es puesta por Dios. Pero también te voy a decir algo. Ningún valle en esta tierra es eterno. Como también el pastor nos ministraba en una de sus predicaciones. Una revelación que le dio Dios. Y es así. Los valles, todos los valles en esta vida, aún el valle de la sombra y de la muerte, es un valle de paso. Nadie se queda eternamente en un valle. Así que lo que estás viviendo no es eterno, es temporal. Todos los valles tienen salida y todas las situaciones tienen fecha de caducidad. Todas. Estate seguro que estás pronto a ver la salida. Que la gloria de Dios se pueda manifestar en ti. Así que no desprecies el tiempo en el que estás. Es un tiempo preparado por Dios. Te está capacitando, te está entrenando. Tal vez para conocerlo en intimidad. O tal vez porque Él sabe que vas a formar parte de algo tan grande que vas a necesitar fiarte de Él a ciegas. Esas escuelas no se dan desde aquí, se viven y se aprenden aquí. Todo lo que yo me fío de Dios no me lo enseñó nadie. La gran mayoría por cabezota me la enseñaron las tortas que me di. Pero son en las pruebas donde yo aprendí casi todo lo que vivo con Dios. Y aunque te estoy poniendo ejemplos en el área de la provisión financiera, yo sé que el Espíritu de Dios va a aplicar a cada uno de vosotros el área donde estáis fallando. Muchas veces no es el área del trabajo, sino
otra de las grandes oleadas que suele haber con estas frustraciones es el área del trabajo en el Señor, en el servicio a Dios. Porque muchos tenemos grandes promesas. Y lo malo no es tener una promesa, sino que lo malo es poner los ojos en la meta, olvidando que hay un camino a recorrer hacia la meta. Cuanta mayor sea tu promesa, seguro más te va a pesar si te ves colocando sillas. Pero si yo estoy llamado para hacer un catering Kuhlman y ¿qué hago aquí colocando sillas? Esto ha pasado en el corazón de muchos de nosotros. ¿Cuántos sinceramente me dicen que sí? Algunos vienen y me dicen, estoy luchando con esto porque siento que no hago nada, que no sirvo. Esta es una gran lucha también en el corazón. Pero quiero decirte que tú no debes poner los ojos solo en la meta, sino saber que vas a tener que atravesar muchos valles antes de llegar a la meta. Sé excelente en todos ellos, porque todos ellos forman parte del destino o del propósito final. Todos. Yo siempre tuve ministerio. Aún antes de la fundación del mundo, Dios pensó en mí, en ponerme en el vientre de mi madre y en todo lo que iba a hacer. Pero te quiero decir que yo no llegué al ministerio de la noche a la mañana. Yo pasé muchos años por muchos valles. Yo limpié por muchos años la iglesia en la que me congregaba. Y esa no era mi meta, pero era el camino a ella. Y yo salía de trabajar, pues trabajaba de peluquera, y los viernes eran reventadores porque todo el mundo, todas las marujas se quieren hacer el pelo el viernes. Así que entrabas a la mañana, pero nunca sabías cuándo salías. Pero cuando terminaba, yo alegremente me iba a la iglesia a limpiarla con todo el amor del mundo, porque lo hacía para el Señor. Nunca pensando que limpiar aquello iba a ser una siembra para que un día me pusiera en algún lado. ¡No! Pasé muchos años llevando la alabanza de una iglesia en la que la mayor asistencia solían ser 5 y contando a Laura que llevaba la pandereta. Pero nosotras, cada martes, fieles a Dios, ella con su pandereta y yo con mi guitarra, íbamos a adorar a Dios. No nos importaba si había 5, había 3 o había 2, porque el Espíritu de Dios estaba en aquel lugar. Pasé muchos años haciendo muchas cosas para Dios. Pasé un año entero de mi vida congregándome a 200 kilómetros de donde yo vivía. Nunca pensé en el tiempo que perdía en la carretera. Nunca pensé en el dinero que yo gastaba para ir hasta allí cada fin de semana. Yo lo hacía por Dios y para Dios. Pasé muchos años haciendo muchas cosas para el Señor, sin saber que todos estos años, aunque no eran mi meta, fueron parte de mi entrenamiento. En cada una de esas etapas, con todas las pruebas que pasé y superé, en algunas caí y me quedé, en otras superé. En todas ellas yo tengo recuerdos de enseñanzas vitales que me formaron y hoy forman parte de lo que vivo. Quiero decirte que no debes menospreciar el tiempo en el que estás. No debes menospreciar lo que estás viviendo o lo que Dios te ha mandado a hacer en este mismo momento, porque es parte del propósito final. Yo voy a pedir los músicos me acompañen, por favor. Y te voy a decir algo. Incluso con las caídas, con los pecados, con las debilidades, no te desanimes. Aún todo lo mal que hago muchas veces las cosas, las veces que peco contra el Señor, también todo esto ha sido usado por Dios para revelarse a mi vida. Una vez estaba tan desesperada y le decía a Dios, es que yo no quiero pecar, Señor. Yo no quiero fallarte, porque tú no haces a alguien de mí que nunca peque, que nunca te falle, yo no te quiero herir. Entonces el Espíritu de Dios
me llevó a momentos puntuales de mi vida en los que yo cometía cosas horribles y donde le fallaba profundamente. Y comencé a sentir dolor, pero seguido me llevó al momento en el que yo me arrepentía de todo eso que había hecho. Y Él me mostró cómo esas revelaciones de su amor, de su misericordia y de su perdón no hubieran podido ser ministradas a mi corazón si yo no hubiera caído en esos pecados. Por supuesto no quiero pecar y por supuesto Dios no quiere que peque, pero verdaderamente la palabra se cumple y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios te está diciendo hoy que en medio de todas tus tormentas, de esas circunstancias adversas, de las pruebas más duras en medio de todo eso, Dios te está diciendo, tú me irás conociendo. Es en el proceso donde tú le vas conociendo. Y es necesario para conocerle que todos pasemos ese proceso. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor, te quiero conocer, Señor? Pues lo estás haciendo. ¿Qué pensabas? ¿Que Dios iba a bajar a tu habitación con una enciclopedia para decirte de su amor, de su misericordia? Tienes la palabra de Dios. Y muchas veces a uno ni siquiera le entra en el corazón que Dios es amor y que Dios nos ama. Así que Él usará aún al destruidor que Él creó para destruir a tu favor. Lo hará por amor a ti. Si eres de los que quieren seguir a Dios, de los que dices yo voy hacia adelante, cueste lo que cueste, por perdido que andes, como compartíamos el pastor Ángelo y yo. Pero esta gente, ¿dónde está? Si parece que le buscan de todo corazón y luego no hay un cambio. No importa. El Espíritu de Dios me dijo, no te preocupes. Aún tenga que usar la destrucción, yo voy a hacer que toda esa gente termine rendida a mis pies. Tenemos un Dios bueno, amén. Y para siempre su misericordia. Es necesario para tu fe, para tu crecimiento espiritual, para tu confianza en Dios, que tú pases por lo que estás pasando. Solo ocúpate de no volver atrás. Esfuérzate y sé valiente para no volver atrás. Entonces sí llegarás al destino final, a ese propósito que hay sobre tus lomos, a ese destino que Dios diseñó para ti. Dile conmigo al Señor, pienso seguir adelante, cueste lo que cueste y enfrente lo que enfrente. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Yo voy a seguir adelante. Y Padre, yo te pido por todos aquellos que nos están ahora viendo por internet, tócalos, revélate a sus vidas, enamóralos, levanta a esos hijos que están caídos aún en las naciones, levántalos para que ellos formen parte de este ejército del cielo que tú estás trayendo para este tiempo. Vamos, ven aquí si tú quieres decirle al Señor que tus circunstancias no van a ser las que te detengan. Ven aquí rápidamente si tú le quieres decir al Señor, ahora sí he entendido que aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Ven aquí aún si le tienes que decir al Señor, yo quiero que tú avives mi fe. Quiero confiar en ti, te quiero conocer, pero en medio de la prueba he flaqueado. Aviva mi fe. Ven aquí y habla con Dios, porque hay algo nuevo para ti. Y ahora solamente piensa en el amor que Dios ha tenido contigo todos estos años. Y dite a ti mismo, ¿por qué voy a creer que Él me va a fallar? ¿Por qué dudar? Si Él siempre estuvo ahí.